Al comenzar el siglo XX, Europa era un continente de imperios y alianzas. Alemania, Austria, Hungría, Rusia, Francia y Gran Bretaña eran las principales potencias. Estas naciones formaron alianzas complejas. Prometieron defenderse mutuamente en caso de ataque. Este sistema creó una peligrosa red de obligaciones. Un pequeño conflicto podría escalar rápidamente a una guerra mayor. El nacionalismo, un fuerte sentimiento de orgullo por el propio país, también estaba en aumento en Europa. Esto condujo a la competencia y la rivalidad entre naciones, particularmente en los Balcanes, una región en el sureste de Europa. Además, hubo una carrera armamentista. Los países fortalecieron sus ejércitos y armadas, aumentando la tensión y la sospecha. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, el 28 de junio de 1914, fue la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. El asesinato, llevado a cabo por un nacionalista serbio, llevó a Austria-Hungría a declarar la guerra a Serbia. Esto desencadenó una reacción en cadena cuando el sistema de alianzas entró en juego. Alemania, aliada con Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia y Francia. Gran Bretaña, aliada con Rusia y Francia, declaró la guerra a Alemania. En cuestión de semanas, la mayor parte de Europa estaba en guerra. El mundo se sumergió en un conflicto que cobraría millones de vidas y cambiaría el panorama político para siempre. La Primera Guerra Mundial fue un nuevo tipo de guerra, caracterizada por la guerra de trincheras. Los ejércitos cavaron largas líneas de trincheras para defender sus posiciones. El frente occidental, que se extendía por Francia y Bélgica, se convirtió en un punto muerto. Millones de soldados se enfrentaron a través de una estrecha tierra de nadie. Las nuevas tecnologías, como las ametralladoras, el gas venenoso y los tanques, hicieron que la guerra fuera increíblemente mortal. Los soldados soportaron condiciones horribles en las trincheras, enfrentando bombardeos constantes, enfermedades y el trauma psicológico del combate prolongado. Las batallas clave de la Primera Guerra Mundial incluyeron la Batalla del Marne, la Batalla de Verdún y la Batalla del Somme. Estas batallas resultaron en enormes bajas, pero no produjeron victorias decisivas. El frente oriental, donde Alemania y Austria-Hungría lucharon contra Rusia, fue más fluido pero igualmente brutal. Después de 4 largos años de guerra, Alemania y sus aliados fueron derrotados en 1918. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin oficialmente a la guerra. Sin embargo, el tratado impuso duros castigos a Alemania. Alemania tuvo que aceptar la culpa de la guerra. Se vieron obligados a pagar fuertes reparaciones y desarmar a sus militares. El tratado también redibujó el mapa de Europa, creando nuevas naciones pero también dejando a muchos grupos étnicos insatisfechos. Los imperios austrohúngaro y otomano fueron desmantelados, cambiando aún más el equilibrio de poder. El Tratado de Versalles, aunque tenía la intención de prevenir guerras futuras, creó resentimiento e inestabilidad en Europa. Se considera un factor que contribuyó al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Las secuelas de la Primera Guerra Mundial dejaron a Europa política y económicamente devastada. Esta inestabilidad permitió el surgimiento de regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón. Adolf Hitler, Benito Mussolini y el emperador Hirohito, impulsados por ambiciones nacionalistas y un deseo de expansión, conducirían a sus naciones hacia otro conflicto global. En Alemania, el partido nazi, dirigido por Adolf Hitler, explotó las dificultades económicas y el resentimiento por el Tratado de Versalles. La ideología de Hitler promovía el nacionalismo alemán, la pureza racial y las ambiciones expansionistas. Los nazis llegaron al poder en 1933, transformando a Alemania en un estado totalitario y encendiendo las llamas de la Segunda Guerra Mundial. Sección 5. La sombra de la guerra, de la conciliación a la invasión. A medida que la Alemania de Hitler se rearmaba y seguía políticas exteriores agresivas, otras potencias europeas adoptaron una política de apaciguamiento. Esperaban evitar otra guerra cediendo a algunas de las demandas de Hitler. Sin embargo, esto solo envalentonó a Hitler. En 1939, los ejércitos de Hitler invadieron Polonia, marcando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia, al darse cuenta de que la política de apaciguamiento había fracasado, declararon la guerra a Alemania.
el mundo vio con horror cómo estallaba otro conflicto global, más devastador que el anterior. Sección 6. Un mundo en llamas. Batallas clave y puntos de inflexión. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global, que se libró en múltiples continentes y océanos. La guerra vio algunas de las batallas más significativas de la historia de la humanidad, incluyendo la Batalla de Inglaterra, la Batalla de Stalingrado y la Batalla de Midway. La Batalla de Inglaterra, librada en los cielos sobre Inglaterra en 1940, demostró la resistencia del pueblo británico y la eficacia de su real fuerza aérea. La Batalla de Stalingrado, un brutal conflicto urbano en la Unión Soviética, marcó un punto de inflexión en la guerra en Europa. Las potencias del eje sufrieron una derrota decisiva, destrozando su aura de invencibilidad. El teatro del Pacífico fue testigo de feroces batallas navales, campañas de salto de isla y los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos, arrastrado a la guerra después del ataque japonés a Pearl Harbor, jugó un papel crucial en la derrota de Japón. Sección 7. Victoria y devastación. El fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 años de guerra devastadora, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 con la derrota de las potencias del eje. Alemania se rindió en mayo después del suicidio de Hitler y la caída de Berlín. Japón se rindió en agosto, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. La guerra dejó un saldo inimaginable en el mundo. Millones de personas murieron, tanto soldados como civiles. Ciudades enteras quedaron en ruinas. La guerra también tuvo un profundo impacto en el equilibrio de poder global, lo que llevó al surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias. Sección 8. Un mundo transformado. El legado de 2 guerras mundiales. Las 2 guerras mundiales del siglo XX tuvieron un impacto profundo y duradero en el mundo. Las guerras llevaron al declive del dominio europeo y al surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias. También dieron lugar a la Guerra Fría, un periodo de tensión geopolítica entre el este comunista y el oeste capitalista. Las guerras también llevaron a cambios sociales, económicos y tecnológicos significativos. Las mujeres desempeñaron un papel vital en el esfuerzo bélico, desafiando los roles tradicionales de género. Las guerras impulsaron los avances tecnológicos, particularmente en la aviación, la medicina y la energía nuclear. Sección 9. Recordando el pasado, dando forma al futuro. Las 2 guerras mundiales sirven como un crudo recordatorio del costo humano del conflicto y la importancia de la cooperación internacional. Después de estas guerras devastadoras, se establecieron organizaciones internacionales como las Naciones Unidas para promover la paz, la diplomacia y la cooperación entre las naciones. Al recordar los sacrificios de quienes lucharon en estas guerras y de quienes perecieron en ellas, es nuestro deber aprender de los errores del pasado. Debemos esforzarnos por construir un mundo más pacífico y justo, donde el diálogo y la diplomacia prevalezcan sobre el conflicto y la violencia.